Hola y bienvenidos a un video más de Lecturas Diri. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión y reseña del libro sobre la naturaleza de los dioses, escrito por Marco Tulio Cicerón, un emperador, diplomático, filósofo político romano. Recordemos que en esos años estaba bastante unido el mundo de las artes o de lo que en ese entonces se consideraba como algo lo que hoy en día entendemos como la ciencia. Y bueno, a partir de esa postura, ¿no es cierto?, que tiene origen en lo griego, en Roma, hoy en día se conocen como ciertos conceptos que suenan bastante interesantes quizás a día de hoy, pero que tienen un origen bastante antiguo y no son ideas para nada novedosas, de hecho. Ahora se han revestido con cierta información, algunas ideas o corrientes filosóficas han como quedado descontinuadas, pero hay una que es bastante popular hoy en día, que se ha hecho popular precisamente por los libros y la literatura de autoayuda, que es la del estoicismo. Bueno, este libro trata, como su nombre lo indica, acerca de reflexiones sobre los dioses. ¿Tienen cuerpo, tienen alma, influyen en la vida, realmente están con nosotros, existen? Eh, entonces, el contexto del libro es Marco Tulio, en este formato de las discusiones o debate griego, ¿no es cierto?, de exposición, después el otro escucha su argumento, los rebate, los refuta. Aquí aparecen estas técnicas como la mayéutica, método socrático y demás. Todo esto con el fin de poder como entender la postura del otro y acercarse a la verdad. Recordemos que la verdad nunca podremos tocarla, solo acercarnos a ella. Y este libro, Cicerón, es testigo de un debate de Cota y... Vamos a revisar, que no me acuerdo, Peledio, si no me equivoco. Perdón, de Cota representando a los epicuros, que ya hablaremos qué son, contra Balbo, que defiende el estoicismo. El estoicismo, en un origen, era creer que la naturaleza, Dios y verdad era lo mismo. Por ende, Dios existe y se puede percibir en el planeta, en las estrellas, etc. Versus Cota representando al epicurismo o a los epicuros, que hoy en día es bastante similar a lo que se entiende como un ateo. Más allá de hablar si es como beneficioso o no tener una creencia raíz base, una religión puede ser, vamos a hablar un poco de los argumentos que más se tocan acá. El ateo o el epicuro piensa que la vida está desdeñada o lanzada, por así decirlo, a la libertad del ser humano. No cree que hay un Dios revisor, verdugo, que evalúa, que vigila, no. Y empieza a, por así decirlo, a asumir que la responsabilidad de este mundo depende netamente de la voluntad humana. Por ende, el bien y el mal es algo que depende del comportamiento humano y no hay alguien que vigile, que regule, ¿ya? Por ende, dice que Dios no existe y no interactúa con nosotros. Y la otra filosofía del otro lado, que es el estoicismo, dice que sí existe, que lo podemos percibir en la naturaleza y que influye, que nos guía de alguna manera. Y esto es bastante trascendental porque estas ideas de que Dios existe y lo podemos ver en la naturaleza del estoicismo, que ahora el estoicismo se ha asociado mucho con el mindfulness, pero en un origen era algo que tenía que ver con otros temas. Entonces, estas cosas que percibimos a Dios en el universo nos guían y nos hacen ser mejores personas. En cambio, el epicurismo habla de que hay personas malas, y que se salen con la suya y que mueren felices. Voy a leer un poco el final del libro, así como spoiler, aunque si quieres ver los argumentos que se desarrollan, hablan de si tiene sentido que haya una sustancia mística, celestial, divina dentro de un cuerpo, si Dios tiene cuerpo, si Dios es atemporal. Se hablan todas esas cosas de una manera que consideremos que este libro se escribió hace más de 2000 años.
y toca temas que hasta día de hoy siguen siendo temas que se debaten. Entonces este libro en ese sentido, a pesar de ser muy antiguo, es un libro bastante contemporáneo, con temática contemporánea. Vamos a leer un poco. Después de que Kota termina su exposición bastante grande atacando algunos argumentos a favor de la existencia de Dios, Kota termina su exposición y Lucilio, que estaba presenciando también el debate, Lucilio le responde a Kota: en verdad has dirigido un ataque demoledor a la doctrina estoica de la divina providencia, tan reverente y sabiamente construida como la que más. Pero como la tarde ya está cayendo, nos señalarás el día en que podemos dar nuestra respuesta a tu punto de vista y bla bla bla. Pero reconoce la importancia y la potencia de los argumentos demoledores en contra de la creencia y de la religión o de la fe por parte de Kota, que era como el epicurio o el ateo. Kota responde por su lado, con bastante humildad por lo demás. Por mi parte, replicó Kota, yo solamente deseo ser refutado. Mi intención fue preferentemente discutir las doctrinas que he analizado, que emitir un juicio sobre ellas, y tengo la esperanza de que fácilmente podrán vencerme. Él espera ser refutado. Entonces, y aquí hay un tema que voy a tocar brevemente. Veledio responde, que era otra persona que está escuchando. Veledio estaba más afinado con la filosofía o doctrina de Kota. Le dice, oh, sin duda, repuso Veledio, supuesto que él piensa que incluso nuestros sueños nos son enviados por Júpiter, los cuales sin embargo no son tan insustanciales como las disquisiciones estoicas acerca de la naturaleza de los dioses. Aquí terminó la conversación y nos marchamos Veledio pensando que era más verdadero el discurso de Kota, lo de Epicurio, el ateísmo, mientras que yo creía que el discurso de Balbo se acercaba más a una semejanza de la verdad. Así termina el libro, presenciando estas dos posturas y cómo chocan. Bueno, es muy común que en estos debates se insulte al rival y se le diga eres estúpido por creer eso, o eso que piensas es estúpido porque no tiene sentido. Y hay que recordar que todos tenemos sesgos, incluso la inteligencia artificial tiene filtros, puntos de partida, ópticas. Entonces, desde cierta perspectiva, desde cierto universo, cierta realidad, puede tener sentido el estoicismo y desde otra el epicurismo, lo cual está bastante interesante. El libro, decir que se me hizo un poco denso, repetitivo en gran parte de los argumentos, porque al final se levanta un argumento y se empiezan a dar ejemplo. Es muy lento por el formato en el que está escrito. Así que del 1 al 10, no sé, yo le doy un 5, porque la lectura de verdad se me hizo bastante pesada. Pero es un buen libro si te interesan estos temas filosóficos acerca de Dios y el posible no Dios. Así que nada, eso ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado. Suscríbete, dale like y seguiremos haciendo más reviews de libros, quizás series, estoy pensando en incluir series. Y bastante brutal e interesante sobre la naturaleza de los dioses, de esta colección preciosa, los grandes pensadores, Marco Tulio Cicerón. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.